Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a El Ápice. Hoy traemos un vídeo que es un poquillo más para freaks, para frikis de las motos, Expertos del motociclismo. con lo que sería los cambios que ha habido para el reglamento de este año. Como siempre, me acompaña Nico para dar los apuntes más técnicos Wow, del vídeo de hoy. ¿Qué tal, Nico? encantado. Encantado, no nos conocemos, no nos hemos visto nunca hasta entonces. Nos presentamos de nuevo, nos saludamos y somos nuevos amigos. Bueno, lo que venimos a presentar es eso, sencillo, los cambios que ha habido para este año en todo MotoGP, los cambios que ha introducido la Grand Prix Commission, que ya sabemos que está, bueno, o se lo decimos a quien no lo sepa, que está formada por Carmelo Espeleta, que es el CEO de Dorna, Paul Duparc, que es el director deportivo de la FIM, Hervé Poncharal, que es el presidente de la IRTA, y Jens Bierma, que es el secretario general de la MSMA. Cambios que se han hecho para este año. Nosotros creemos que el más relevante y el que más importancia puede tener, sobre todo a lo largo del campeonato, es el sensor que va a medir constantemente la presión de los neumáticos en tiempo real. Es una modificación que ya se implantó desde la pretemporada y aunque ya se ha comprobado que funciona correctamente, los responsables consideran que todavía necesita a lo mejor un poquito más de tiempo para tenerlo completamente perfeccionado. Si es verdad que parece que puede ser que se empiece a tener en cuenta para a partir del Gran Premio de Mugello. Exacto. Bueno, todavía no lo sabemos y Mugello es la semana que viene y no se sabe si a partir de Mugello se va a tener en cuenta para poder funcionar o no a los pilotos y los equipos de MotoGP. ¿Qué tenemos que decir a lo mejor el que no esté totalmente al día de este tema? Bueno, voy a intentar hacer una recapitulación lo más concisa posible. Michelin, proveedor único de neumáticos en MotoGP, vuelve a la competición en MotoGP en el 2016 y el neumático delantero es el eslabón más débil, ¿no? En comparación con el neumático trasero. ¿Qué pasa? Sabemos que al final MotoGP, paulatinamente todos los años, la presencia de las cargas aerodinámicas, el estar en grupos, te sube la presión, súmale también si tienes una alta temperatura en pista, básicamente hace sufrir aún más a ese neumático delantero. Y Michelin en los últimos años, el año pasado, había fijado como baremo de presión neumático delantero entre límites de presión de varios de máximo 1,9 y, perdón, mínimo, y el neumático trasero 1,7 varios de presión. Vale, ¿qué sucede? El año pasado, Simon Patterson, con un periodista muy conocido del paddock, saca a la luz las presiones de los diferentes equipos. ¿Qué pasaba hasta entonces? Cada equipo sabía que el resto de equipos del paddock cuáles eran las presiones que se usaban, pero ese margen que establecía Michelin no era condición de posibilidad para poder sancionar a los pilotos, sino que se hacía como un deber, pero no de obligado cumplimiento para los equipos. ¿Qué sucedía? Pues ahí entra ya la astucia de los equipos que bajaban ese límite mínimo de presión para que luego cuando salían a pista, en el caso de que subiera la presión de la goma, no suponiera el problema tan grande que estamos viendo ahora. ¿Qué sucede? Entonces llegamos a este año y la Grand Prix Commission decide establecer un sistema único, un medidor único para todos los equipos de la presión de la goma a tiempo real. Sí, para ¿Qué pasa? establecer la igualdad, ¿no? Claro, no tener que no se estén Exacto. buscando las ventajas, reduciendo la presión. Claro, piensa también que cada equipo, al usar su propio medidor, el margen de error de cada medidor Claro. es diferente. Cuando estamos hablando de diferencias de 0,1, 0,2 barras de presión, estos detalles marcan la diferencia, ¿no? ¿Qué pasa? Michelin este año también ha accedido a que el límite del neumático delantero mínimo de presión esté entre 1,88 y 1,9. ¿Qué pasa también? Que los equipos al final tienen una duda y es que tú sales a pista, imagínate, sales en primera posición y dices, vale, yo salgo en ese límite mínimo que me marca Michelin. Ahora haces una mala salida, te quedas en mitad de un grupo, te sube la presión de la goma y en el momento en el que la goma alcance esa presión de 2 bares de presión, ¿qué pasa? Como ha aumentado la presión, la huella del neumático, la zona de contacto de la goma con el asfalto es menor
Y al final el grip que tienes no lo encuentras ni en máxima inclinación ni en zonas de frenada. Claro. Entonces, bueno, viene la caída y vienen esa pérdida de confianza y no puedes sacar el tiempo. Esto ya lo hemos visto muchas veces con Fabio Quartararo, que lo ha sufrido con Yamaha y muchos más equipos, ¿no? El neumático de Acerra no supone ese problema. Ya hemos dicho también que no ha sido nunca el eslabón débil, sino todo lo contrario, que le pasaba a Michelin con el neumático delantero desde que volvió a MotoGP. Y básicamente, pues aquí reside el problema, ¿no? Todos los equipos intentando decir, oye, lo que ellos entienden es que Michelin establece unos márgenes o unos límites mínimos de presión que están demasiado altos. Pero claro, Michelin dice, oye, no, que esto es por la seguridad de los pilotos y no queremos que debajo de esta presión el neumático tenga cualquier problema y perjudica la seguridad de los pilotos. Claro. Lo único, es verdad que es que un margen, además de alto, como ellos opinan, sí es verdad que es un margen estrecho. Pero claro, es que tenemos que pensar que los ingenieros de Michelin lo hacen por exactamente lo que tú dices. Saben que dentro de ese rango es donde menos problemas te va a dar. O sea, si tú, bueno, si quieres desoír lo que te diga el ingeniero oficial de la marca que te trae los neumáticos, bueno, Además, no es la primera vez. ahora además de jugártela va a cargar sanción porque te lo van a estar midiendo. Claro, y aparte que no es la primera vez que hemos visto explotar neumáticos de Michelin, por ejemplo, y decimos Michelin porque es el proveedor único actualmente, ¿no? Pero en otros casos otras gomas que han explotado y lo que ellos no quieren en ningún momento que eso suceda, que pueda dañar la imagen de la marca y también junto con el campeonato dicen, oye, vamos a establecer unos límites por los cuales a partir de ahí no se pueden modificar ni se pueden alterar, ¿no? Es verdad que eso, son muy estrechos. Podían ampliar un poco ese margen entre unos Eso es lo que 88 se y unos quejaban los 9. pilotos, claro. Es que es Porque verdad que, claro, es una presión que, claro, es lo que tú dices, puedes alcanzarla justo en un momento nada más que tú hagas la salida. Es que puede ser claro, que alcances la presión nada más que hagas la salida por ese margen tan pequeño que hay. Pero claro, es lo que hablamos. Las el cosas se problema hacen... también es que si tú planeas, bueno, y no hemos dicho cuál es la posible sanción, lo más importante, se me ha olvidado decirlo, y es que el momento en el que tú hagas más de la mitad o el 50% de la distancia de carrera con ese límite de presión inferior al que establece Michelin, el neumático delantero y el neumático trasero, estás descalificado. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Muy duro porque los pilotos dicen, claro, tenemos dos posibilidades. Si yo salgo bien, me puedo escapar, pon que vas liderando o no estás en un grupo con tantos pilotos, por lo tanto no sube la presión y tú puedes salir en ese margen de presión. ¿Vale? El problema es que ahora sales mal, te quedas en medio, temperatura en pista, carga aerodinámica, estás forzando más el neumático, está en crisis, sube la presión. Y el problema que es que parecen tonterías, pero es que bares de presión 0,1, 0,2 te permite tener el grip suficiente para tener confianza y poder sacar el tiempo o no. O no, sí, sí. Y más con la igualdad que hay, es que así. Tienes razón. Lo que pasa es que, claro, también, o sea, directamente eso de que el 50%, claro, si tú sales por debajo del rango, puede ser que no hagas el 50% por debajo de ese rango porque Claro, te suba la presión, que también ahí los equipos pueden jugar con eso. O claro. sea, durante unas vueltas puede ser que el sensor te marque que estás por debajo de ese rango, pero al final sabes que no vas a hacer más del 50% por debajo de ese rango. Eso también lo tienen que estudiar los equipos. Y veremos también cómo lo gestionan, porque es una descalificación. Es que es dura la sanción. Por eso también entendemos, ¿no?, de que no han querido que fuera una condición ya de poder sancionar desde el principio de temporada, porque claro, es que es muy duro sancionar a un piloto descalificado totalmente que le dicen, no, mira, es que solo has estado en el margen que establece Michelin el 47%, entonces descalificado. Oye, Bueno, pues a partir de ahora va a ser así. Es lo que hay. por Así eso que, estamos a expensas de ver si es Mugello de verdad, porque hay que decir también que supuestamente iba a estar al principio de temporada, nada. Iba a estar nada. en Jerez, lo pospusieron, nada. Han dicho Mugello y ahí seguimos sin noticias. Así que ya veremos. Otra nueva modificación que se añadió, el nuevo sistema de avisos de caída. Cecchinelli, que es el director de tecnología de MotoGP y el principal desarrollador de este nuevo sistema, adelantó que iba a funcionar a través de la unidad de medición inercial. O sea, lo que detecta las caídas antes de que se produzcan. ¿Vale? Parecido a lo que hacen los airbags del mono, que se abren cuando sienten que la inercia cambia, según si estás en la moto o fuera de ella. Eh,
el dispositivo avisa a la dirección de carrera de que se ha producido una caída y acciona la luz trasera en las motos cercanas a la caída para que se reduzca la velocidad, ¿vale? Evita el tiempo de reacción de que los comisarios tengan que avisar de la caída que se ha producido. Yo Vale. esto lo veo perfectamente. Yo lo veo muy bien, la verdad. El sistema Evita básicamente el error funciona humano con... al final. Es que es eso, además todo lo que puedas limitar ese fallo humano, como dice, es lo mejor que se puede hacer en pos, ¿no?, de la seguridad de los pilotos. El sistema consta de un hardware, un software y nada, yo creo que todo lo que tengamos más de medidas, de, bueno, herramientas para poder eso, favorecer la seguridad en pista, pues bienvenido sea. Ya también hay que decir que después de claro, hay que pensar que a lo mejor dirección de carrera le da el aviso a los comisarios y ese mensaje tarda en llegar y a lo mejor que la moto que está en pista, una condición peligrosa o lo que sea, pues esos segundos son los que te permiten poder salvar cualquier tipo de situación, ¿no? Ya en su día también se puso no me sale ahora el nombre, sí, en vez de las banderas directamente con los comisarios, los paneles, Los ¿vale? paneles, Paneles, sí. diferentes curvas que te salen las diferentes banderas, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco, creo que todos los pasos que demos, al final, bienvenidos sean, vaya. Claro, y cuanto mayor sea la velocidad, como vemos que se va incrementando, cuanto más medidas de seguridad, para el piloto mejor. También tenemos la prohibición del whole shot delantero durante la carrera. Ya sabemos el whole shot, que es el dispositivo que comprime la suspensión. En este caso, hablamos del que se ha prohibido la delantera, la presión de la rueda delantera, para que haya una mayor superficie de contacto y se pueda aplicar una potencia mayor. Exacto. Solo se va a permitir en la salida. Y listo. Y ya está. No se va a poder utilizar durante el resto de la carrera. Otra medida que se ha implementado, esta para evitar, yo creo, más bien confusiones, como se ha podido ver en otros momentos, como se ha podido ver, por ejemplo, en Fórmula 1 en algunos momentos, eh, al aclarar que cuando en una carrera se han corrido menos de 3 vueltas, la carrera queda nula, que menos del 50% del total de la distancia de la carrera completada se entregan la mitad de puntos y con un 50% o más de la carrera completada, de la distancia de la carrera completada, se entrega el total de los puntos, ¿vale? Como si fuera una carrera completa. Hasta ahí clarísimo. O sea, algo para dejar un baremo claro de qué es lo que va a pasar si pasa algo de esto en una carrera. Otra modificación, la de la altura de la cuchara que está debajo del basculante. Aquí la verdad es que tú tienes más idea que yo, aquí me pierdo por completo. A ver, a la cuchara se le puede llamar spoiler, reflector, bueno, como quiera la gente, ¿no? Yo creo que, si me falla la memoria, es una de las novedades técnicas, pues la última que hizo Yamaha en el campeonato. Y eso habla del nivel de Yamaha y de lo que está sufriendo. En el sentido de que ellos, me parece que, si no me equivoco, fue en 2017, para la lluvia, introdujeron este tipo de reflector, como queríamos llamarlo, para evacuar el agua en los días de lluvia que iba al neumático trasero. Entonces evacuaba todo el agua. ¿Qué pasó? Que el Ducati le dio una vuelta la línea, que siempre está ahí pensando el tío con esa ceja que yo creo que se acumulan los datos aquí. y Lo lleva en entonces, pergamino dentro de la... y una fila de hormigas aquí pensando, constantemente, no pare, no pare, hasta en la cama. Y dijo, oye, pues vamos a aprovecharlo. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo que hizo es que dividir en esa cuchara como en 10 tipos de aletas dentro de la propia cuchara, y entonces aprovechaba el flujo de aire y aprovechaba para cargar aerodinámicamente la moto en la zona de abajo del bajo. ¿Qué pasó? Que todos los demás al principio se quejaron, que eso fue en 2019, todos se quejaron, pero al final todos lo acabaron montando porque Claro. sabían que Una daba ventaja. ventaja. Claro. Y a partir de ahí, pues bueno, ya vemos cucharas, como, bueno, eso, como decimos, ¿no? Dobles, bueno, bestial. Intentan eso, canalizar el flujo de aire. Intentan también a lo mejor liberar un poco el aire caliente que pueda recibir el neumático de acero. Es bestial, la verdad, que siempre todos los pasos que van dando en la aerodinámica no tiene fin. Los límites que se han establecido, para donde tenga que estar, entre 15 a 35 milímetros del Ha suelo. aumentado esa altura respecto al asfalto. Claro.
exacto. Luego tenemos el material que recubre la pieza entre los discos y la llanta. Ahora va a tener que ser, o su componente va a tener que ser de magnesio o de aluminio, ¿vale? Para que no sufran fisuras y disipen mejor el calor, que lo que le va a permitir es que no aumente tanto la presión, justo hablando ahora Tal cual. de- del La sensor de presión de agua, presión ¿no? de la rueda. Esto también lo tendrán que tener en cuenta, por supuesto. Que estas nuevas piezas de magnesio y aluminio pues hace que no aumente tanto la presión en los neumáticos, que es importante cuando los pilotos se siguen de cerca, están con sus aspiraciones, o por el calor de la pista o lo que sea. Tal cual. Luego, una modificación, ¿cómo lo llamaríamos? De trajeado, de vestimenta. Los Mono. monos, sí, los monos, a partir de ahora tienen que llevar velcro y cremalleras reforzadas para que las caídas no se puedan llegar a abrir bajo ninguna circunstancia. Y al que se le haya olvidado esto viene, porque ya hemos visto a Fabio Quartararo el año pasado, en 2021, que se le abría la cremallera. Los dos casos fueron diferentes. El primer caso, Fabio intentó decir que hubo un problema con la cremallera. El caso es que se vio como él no se echó el velcro. ¿Qué pasa? Que a Claro, la mínima que, pues si te puede bajar, puede pasar, oye. claro, Y luego, en la del año pasado, con esa caída fortuita, con Marc Márquez en Aragón, él se queda a mitad de pista, y el problema parece ser que la cremallera no pudo resistir la presión de cuando se hinchó el airbag. Entonces, claro, dio de sí la cremallera, y entonces, ¿qué pasa? Han tenido como objetivo prioritario reforzar, ¿no?, toda esta zona del claro. mono. Que la cremallera no pueda reventar, para que no se le abra. Claro que si no el airbag, por ejemplo, se te abre el mono, se queda sin función porque no lo llevas pegado a tu Lo, cuerpo. y lo que le pasó a Fabio, que estuvo investigando con el asfalto, Todo el pecho. todo el pectoral, bueno, quedó, daba miedo, vamos. Fatal, las quemaduras brutales, claro. Sí, sí, sí. También hablando de equipación, se refuerzan los estándares también de homologación de los cascos y las pantallas que se habían establecido ya por la Grand Prix Commission, los materiales, resistencia, las pruebas de compresión. No sé si se tocarán también cosas como lo que le pasó, por ejemplo, a Rin, si no me equivoco, cuando se Sí, le toda, ¿no? empaña la visera. No sé si eso también entrará dentro. Ya veremos los Yo cambios llevo que ya hay. años viéndolo y que a uno se le baja la calota, que se le empaña la visera, que tiene filtraciones de agua. Y digo yo, bueno, los técnicos que tengan, porque claro, los tienen en el box, ¿no? De las diferentes marcas de casco, algún cascazo a lo mejor se habrá llevado por parte de algún Sí, piloto. hombre, desde luego. A mí se me jode una carrera porque se me empaña la visera y yo de verdad que me enfado mucho, ¿eh? El mío Yo muy enfadado, ya le lo he dicho empaño en alguna la... vez. Sí, sí, le dejo empañar la mente. Las últimas dos serían. Las últimas dos modificaciones que ha habido serían, por ejemplo, que en la Moto E, donde antes no existía un límite alguno para clasificarte y poder correr, en el tiempo, queremos decir, en el límite de tiempo que tiene, este año se establece el 105%. O sea, tienes que estar, tu tiempo más rápido tiene que estar dentro del 105% del registro más rápido que haya habido en los entrenamientos. Eso va a tener que ser obligatorio, sí o sí, dentro de MotoE, porque ya sabemos que el criterio es que arbitrariamente la dirección de carrera puede obviarlo, puede obviar este requisito y pues se iguala con el resto de categorías simplemente. No tiene mucho más, es así de sencillo. No, 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 por eso no te digo nada más, porque No tiene bueno, más al final complicación. es difícil hoy en día. La igualdad que hay, ¿no? Y que cada piloto que llega, aunque sea en wildcard, mínimo está a 2,5 segundos por vuelta. Sí, me parece ya casi demasiado, pero bueno, súmale. No llega a estar esa cantidad. Hombre, anteriormente, hace una década, apariciones esporádicas de algunos pilotos, pues sí, pues oye, y sobre todo que no había esa igualdad técnica entre todas las motos, ¿no? Pero hoy en día sí Sí. que es más difícil que Pero eso ya se que estén compitiendo cumple. es complicado eso. Te tiene que pasar algo directamente. Sí, 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 Hayas sí. podido correr directamente, que hayas hecho una vuelta con el brazo reventado, porque es que si estás Ya veis una compitiendo, cosa que yo no lo voy a decir, no voy a decir que vamos a acabar mal. vamos a acabar el Venga, más vídeo mal, mal. cerca. Y por último, no es una modificación, es una No, actualización que puede haberse hecho, que no sabemos realmente porque no se ha concretado,
No. La Bueno, nueva se ha llegado a actualización. ver que no se ha sabido más. De hecho, La nueva actualización de la EQ de Magneti Marelli para los equipos oficiales, no para los satélites. No se ha aclarado si finalmente se han conseguido. a ver, Porque no sé qué eran las piezas, cuáles eran las piezas que le faltaban para poder básicamente darlo. se ha hecho una actualización para que la descarga de los datos, nada más que llegas con la moto al box, fuese más rápida. Y decían que no implicaba ningún tipo de diferencia en el comportamiento de la electrónica en la moto. ¿Qué pasaba? Que la justificación que daban ellos es la falta de chips para poder hacer esa actualización. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Se lo damos a uno y a otros no? Pues entonces decidieron dárselo solo a los equipos oficiales y a los satélites que estuviesen excluidos, apartados totalmente de esta evolución. Sí, básicamente lo que han hecho es meterle un USB, pasar de 2.0 a 3.0 para que la transmisión de datos vaya más rápida. Sí, debe ser Tal algo por cual, sí, ahí. sí. No, Y debe ser algo por la ahí. función básica es esa, sí, sí, sí. Y entonces, pues no se ha sabido nada más. Es verdad que hubo quejas sobre la pretemporada de los equipos satélites diciendo, oye, porque esto, si no tiene la cantidad de chips suficiente, pues no lo introduzcas No lo directamente. introduzcas directamente y ya está. Que todos los Bueno, equipos compitan con esa igualdad. Bueno, al fin y al cabo es ponerle el trabajo más fácil supuestamente a los ingenieros que tenga y digo yo, y la vamos, información que no han dejado saber. Claro, vete a saber ya si esto ha ido más, si de verdad no era solo eso, y sí claro, que modificaba el comportamiento en algunos aspectos. hay que recordar lo que hay que recordar. Ese. Que hay un equipo que es el que fabrica y el que desarrolla esos Magneti Mariani básicamente la electrónica, pues ya sabemos, la electrónica única y quién la dio, ¿no? Al campeonato, Ducati, y fueron los más listos, lo siguen siendo, y yo creo que le quedan años para que lo sigan siendo todavía más. Sí, sí. Así que nada, estas son las modificaciones que se han introducido para este año. En otro vídeo sí tenemos previsto a ver si pudiésemos hablar de las modificaciones que se hacen a años vista, en desarrollo del tema de electrónica, si no me equivoco, y... Base tecnológica, básicamente por unanimidad de la NSMA, de todos los fabricantes, y a partir de 2027, y ya se está discutiendo mucho de cuál va a ser esa base de modificación del reglamento, ¿no? Ya haremos un vídeo de ello, hablando de la situación y todo lo que puede ser que cambie y lo que no. Así que nada, En ese nos veremos la próxima vez para hablar de reglamento. Así que hoy nos despedimos y nos vemos en el siguiente vídeo, que no sé cuál será. Seguramente sea el análisis de Mugello, no lo sé. Ya veremos cuál. probablemente. Probablemente. Así que chao. Chao, Adiós. chao, chao.